Listo, ya comenzamos a grabar. Recuerden que ya es viernes, ya es este segundo espacio abierto con su asesora virtual, es decir, yo. Mi nombre es Keira Navarro. Recuerden que comenzamos con esta segunda semana ya de este módulo 2, que comenzó desde el pasado 3 de octubre y va a finalizar el 9 de octubre, que ya es el próximo domingo. Hay que recordar que los horarios establecidos están en el tiempo del centro de México, por lo cual es importante que ustedes tengan presente esto y de esta manera van a poder enviar sus actividades antes de que vaya a cerrarse, sobre todo, y lo digo por los que viven en el norte, porque sí me pasó en varias ocasiones que los que colindan con la frontera piensan de voy a mandarlo a las 11 y sí, para ellos es las 11 o para ustedes si es que me están viendo y son de por allá. Son las 11, pero ya en el tiempo del centro de México ya cambió, entonces ahí sí hay que revisar bien que coincida el horario que tienen ustedes y que tengan en cuenta esta diferencia horaria. Entonces, por acá vamos a comenzar ya. Tengo por aquí la secuencia de trabajo que es la bienvenida, objetivo, revisión de actividades y plagio, porque esto es lo que vamos a revisar el día de hoy, porque nos quedamos pendientes de la sesión pasada que fue el día miércoles, que por ejemplo el resumen y sobre todo por lo que pudo verse dentro de la escuela cuando acudían varias personas que están dentro del grupo. El resumen tenía que ver más con copiar y pegar, pero hay que recordar que hay que dar créditos. Entonces, por eso vamos a revisar la parte del plagio 1 y también les voy a recordar en dónde pueden encontrar el manual para que no vaya a sucederles esto. Y las dudas y comentarios van al final. Entonces, aquí tengo el objetivo, vamos a intercambiar puntos de vista. Recuerden que esta es participación activa, entonces dentro de estos espacios vamos a requerir que todos y todas participemos. Entonces, yo si estoy por acá guiando, puedo orientar, claro que sí, pero también es bastante bueno que ustedes puedan participar y que mencionen acá cuáles son sus dudas, si encontraron algún recurso que pueda ser útil, si dentro de todo esto también hay alguna duda de las actividades, que son las que vamos a estar revisando para que ustedes me vayan comentando qué es lo que entendieron que debían hacer en la actividad y también si queda alguna duda con la misma para que su porcentaje no vaya a disminuir en caso de que sea errónea la manera en la que haya sido enviado. Ese es uno. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar. Reglas de etiqueta que son importantes para que no nos vayamos a interrumpir dentro de nuestras participaciones, que por acá todos y todas podamos participar, pero que en la medida en la que vayamos participando no nos vayamos a interrumpir, porque si nos interrumpimos entonces se corta una idea y en lo que a mí me pasa, por ejemplo, es que si me interrumpo a mí misma es como de qué estaba diciendo, entonces de esta manera no nos interrumpimos y cerramos ideas para continuar. Las dudas, recuerden que para utilizar el micrófono vamos a tener por ahí que levanten en la herramienta de la manita que está ahí adentro de reacciones a un lado de chat para que puedan utilizar su micrófono y esto también evita que nos vayamos a interrumpir. Y bueno, con las reglas de etiqueta hay que, por ejemplo, no me ha pasado en ninguna de estas sesiones, pero si alguno de ustedes tiene una opinión diferente a quien esté participando, puede decirla siempre y cuando argumente porque si no también ahí podríamos entrar en cierta controversia, que es lo que vamos a evitar, porque es bueno retroalimentarnos o asignarnos una crítica constructiva siempre y cuando pase eso, que aportemos algo a la otra persona. Entonces ahí sí hay que recordar las reglas de etiqueta que ya nos está ocupando dentro del todo prepa en línea, es decir, los dos módulos anteriores que fueron el propedéutico y el módulo número 1, así que durante este y todos los venideros van a seguir ocupándolas. Ok, ¿alguna duda hasta acá? No, ninguna. ¿Ninguna? María Dolores, ¿nadie alguna duda hasta acá? No, ninguna, profesora. Ok. Entonces, por acá tenemos, ¿cómo? Perdón, No, maestra, ¿ninguna? ninguna. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, permítanme, voy a comenzar a compartirles pantalla de lo que es la actividad integradora número 3, porque recuerden que estas actividades están basadas en esta segunda semana, que tienen que ver con la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender.
En esta unidad número 2, que fue lo que comenzamos a revisar desde la sesión pasada, tiene que ver con los propósitos, es decir, dentro de los propósitos nos vamos a encontrar con que hay que leer diferentes tipos de texto, también hay que saber identificar a qué se refiere cada uno, pero que siempre que estemos leyendo un texto, como lo mencionaban varios de ustedes, no se trata de que únicamente leamos, y que ya se cierre la idea, sino más bien que después de haber realizado la lectura, que podamos comentar de qué se trató, cuáles fueron las ideas primarias, cuáles fueron las ideas secundarias, si es que hay personajes, cuál es el tipo de texto que identificamos que está ahí y sus diversos elementos. Entonces, todo esto va para la comprensión y elaboración de resúmenes, ¿a partir de qué? De que podamos identificar y organizar las ideas principales. Entonces, una vez dicho esto, voy a comenzar a compartir lo que es la pantalla, pero de ventana, perdón. Permítanme un momento. Aquí está. Me indican si ya pueden verla, por favor. Me aparece aquí actividad integradora 3, selección de textos e ideas aplicables. Sí se puede ver. ¿Ya se puede ver? Sí, Sí. ya se puede ver. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, por aquí nos encontramos con que tenemos actividad integradora número 3, selección de texto e ideas aplicables. Así que esta actividad integradora número 3 tiene un propósito y este es que puedan analizar cuáles son los diferentes tipos que existen de los textos que se presentan aquí. Aquí únicamente van a colocar 4, pero recuerden que podemos encontrar más, lo estaban mencionando durante la sesión pasada y también los pueden encontrar para que no nos vayamos a confundir con los diferentes tipos de textos que existen. Ahora, hay que recordarlo. Cuando estábamos durante la sesión pasada, recuérdenme, por favor, algunas menciones, o más bien, ¿qué recuerdan ustedes o para qué nos contribuye la lectura? Porque por ahí nos dieron varias respuestas. Y si pudieron ver la grabación, si no estuvieron en lo que es la sesión pasada, pueden comentarme para qué funciona en este caso la lectura, porque por ahí nos dice para qué están los tipos de texto y demás, pero también es bueno recordar para qué nos sirve la lectura. Una de ellas, ejemplo, es la imaginación. ¿Para qué más recuerdan ustedes que nos sirve la lectura? Para tener una mejor comprensión. Una mejor comprensión, ok, gracias Nadia. Sí, ¿para qué más? ¿Para qué nos sirve la lectura? Ok, Filiberto, te escuchamos. Para aprender nuevas cosas también nos puede ayudar la lectura. Para Para comprender. aprender nuevas cosas, exacto. Ok, entonces, si me dirijo a lo que es esta selección de textos e ideas aplicables, aquí menciona algo, y es que la lectura es una acción que produce varios beneficios, entre los que se pueden destacar que estimulamos la imaginación, que era algo que mencionaban también ustedes, que conforme van leyendo nos podemos imaginar los escenarios que nos está planteando la lectura, la creatividad, porque también nos puede impulsar a que nosotros escribamos algo, la concentración y la empatía. Entonces, todos estos procesos siempre van a depender de cada tipo de texto. Como lo mencionábamos, no porque alguien sea súper fan de leer un texto literario, significa que todos vamos a leer ese mismo tipo de texto. O no porque alguien disfrute la lectura ficticia, resulta que todos vamos a poder leer ese tipo de texto. Ahora mi pregunta para ustedes es la siguiente, basándome en esta actividad integradora. Para ustedes, y me avanzo hasta esta parte, que son los tipos de lecturas que están aquí, ¿cuáles son los tipos de texto o el tipo de texto que ustedes disfruten más? Aquí me gustaría escucharlos. Por ejemplo, yo les puedo compartir que para mí el tipo de texto que disfruto leer más es el literario.
me gusta muchísimo, es lo que más disfruto leer. ¿Para ustedes cuál es? Ok, Filiberto, te escuchamos. Sí, para mí también comparto su gusto y me gusta más el literario. Ok, Filiberto, muchas gracias. María Dolores, ¿te escuchamos? Buenas tardes, maestra. A mí también el literario, por eso escogí El Principito, aunque es muy largo, pero me gusta mucho. Ok, muy bien, muchas gracias. Nadia. Pues a mí me gusta el literario también porque me hace volar a mi imaginación, pero también me interesa mucho el informativo porque así conozco pues muchas cosas que desconocía para mí, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en todo esto pues yo elegí un informativo, Ok, muy bien. precisamente. Ajá, perdón, continúa. Y yo tenía una duda en eso. ¿Yo pudiera hacer un mapa conceptual ahí o forzosamente tengo que hacer el resumen? Porque por lo regular es una hoja y pues no entraría todo. Ok. En realidad aquí me voy a regresar. Todavía sigo compartiendo la pantalla, díganme. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya no tengo. Sí, ¿puedes escucharme? Sí, se escucha. Ok, gracias. Pensé que no y me espanté porque sí tengo el micrófono prendido. Ok, ahora, sí, respecto a esta última pregunta que haces, me voy a regresar a la actividad justo por lo que preguntas y también por si otras personas que no están ahorita en tiempo real puedan tener la misma duda. Aquí tengo, ¿qué van a necesitar? Primero necesitan identificar una lectura de su interés. No es una lectura como de todas las que existen que ustedes conozcan, no. Tienen que seleccionar primero una lectura de estos diferentes tipos de texto. Es decir, tienen una que es la inteligencia artificial no es como lo pintan. Opción número 2, que es vivimos en un multiverso, ¿cómo ves? 3, ¿cuáles son los países con mayor y menor empatía en América Latina? 4. Descubren submarino alemán en el área donde hace 100 años fundido uno por un monstruo marino. Opción número 5. La movilidad como un derecho. Opción número 6. El equívoco sueco. Opción número 7. El principito. Y opción número 8. La noche boca arriba. Únicamente para comenzar con esta actividad van a seleccionar uno de esos textos. Eso es lo primero a realizar. No van a elegir una lectura que no esté incluida dentro de esas 8 opciones que acabo de mencionar. Después van a emplear estrategias de lectura. Las estrategias de lectura son las que me mencionaban en la sesión del día miércoles. Es decir, si ustedes realizan un resumen, si ustedes colocan post-it, si hacen anotaciones en sus cuadernos, si a lo mejor subrayan, si leen en voz alta, la técnica que ustedes utilizan es de manera individual. Entonces, ahí sí ustedes deciden cuál es la que van a ocupar. Después van a reconocer la estructura de un texto. Ahí recuérdenme. ¿Cuál es la estructura de un texto? Sí la mencionamos el día miércoles, entonces queda un poco fresquecito. ¿Cuál es la estructura de un texto? Son 3 partes principales. ¿Alguien lo recuerda? Ok, Filiberto. Sí, era algo como la introducción, el cuerpo, el fin, el final, conclusión. Era eso, Sí, ¿no? sí, exacto. Ah, ok. Ujú. Tiene que ver con eso. Cada texto va a contener esos 3 elementos principales, pero por ejemplo, si hablamos de un artículo científico, va a incluir también un resumen, va a incluir también palabras clave, va a incluir también referencias. Entonces, esos son los elementos que hay que identificar dentro del tipo de texto que cada persona elija, ¿ok? Entonces, ese es el tercer paso. Después, ¿qué van a hacer? Van a identificar cuáles, o más bien van a elaborar un esquema o un resumen. Y entonces acaba la pregunta que me hacía su compañera. ¿Pueden hacer un resumen? Sí, por supuesto. Un resumen, recuerden que no es copiar y pegar, sino que hay que identificar ideas
Pueden realizar la paráfrasis, pueden colocar referencias y citas. Pero si se respeta eso, entonces no incurren al plagio. Si no se respeta y si colocan y copian tal cual la información, entonces sí se iría hacia el plagio. Pero de lo contrario, entonces ustedes pueden elaborar un resumen y un esquema. Dentro del esquema, si ustedes colocan también información copiada y pegada tal cual, también deben incluir sus referencias, porque si no incluyen referencias, repito, se incurre el plagio, aunque sea parcial. Y en este caso, más adelante se los voy a recordar, pero dentro del plagio no se puede volver a colocar. Si, por ejemplo, yo estoy calificando y ya les puse ahí que están incurriendo al plagio, no se permite la entrega otra vez. Por eso estoy adelantando esta parte. Así que me regreso. Se puede realizar un esquema, se puede realizar un resumen. Un esquema que puede ser, un esquema puede ser un mapa conceptual, un esquema puede ser un cuadro sinóptico, uno mental, siempre y cuando se elabore con todas sus características. Así que hay que tener mucho cuidado si es que elaboran un esquema, el resumen también porque debe contener las partes correctas, pero dentro del esquema también hay que cuidar la estructura y utilizar Internet como fuente de consulta. ¿Por qué? Porque van a entregar un documento en procesador de textos. A diferencia de una de las actividades que fue la actividad integradora número 1 de la semana pasada, dentro de esta actividad integradora no se va a descargar ningún documento. Se va a entregar un documento, perdón, pero que ustedes comiencen por sí mismos, es decir, un documento nuevo. Ustedes lo van a ir editando, por eso es importante que revisemos lo que debería y lo que no debería contener. Entonces, dentro de este documento van a colocar descripción e ideas principales con un resumen o esquema. También van a colocar cuál es la reflexión final a partir de lo que leyeron. Entonces, aquí tenemos otra vez los pasos. Primero, elegimos una lectura de los 4 tipos de texto, una solamente. Aquí tenemos todas las opciones, ya una vez que le eligieron, entonces van a analizar el texto. ¿Cómo se va a analizar el texto? Vamos a identificar estos 2, 4, 6 elementos. El primero es el título del texto, por ejemplo, aquí. Si yo ubico esta opción número 2, ¿alguien puede decirme cuál sería el título? Filiberto, ¿te escucho? Bueno, esa era otra pregunta. Lo que yo quería comentarles aquí al grupo es que efectivamente como usted lo dijo, yo hice Esquema. el esquema y también hice el resumen. Ah, y aparte cité fuentes. Sí es un poquito más largo y más trabajo tal vez, pero es mejor caer en ese tipo de plagio. Ok. Gracias, Filiberto. De nada. Entonces, ahora, aquí, para comenzar y utilizar un ejemplo, ¿cuál sería el título de esta opción número 2 que aparece en compartiendo pantalla? ¿Cuál sería el título de ese tipo de texto? Ok, María, La noche boca arriba. La noche boca arriba. Exacto. Gracias, María. La noche boca arriba sería el título si es que elegimos este texto. Ok, el autor. ¿Cuál sería el autor de La noche boca arriba? Recuerden levantar la manita. Ok, ahora vamos con María Dolores. El autor sería Julio Cortázar. Ok, sí, muy bien. Gracias, María. Ahora vamos a la fecha de publicación. Si vemos esto, díganme, ¿encuentran la fecha de publicación? Filiberto, Sí, sería el 9 de noviembre del 2017. el 9 de noviembre de 2017. Ahí es en donde vamos a encontrar primero un dato importante. Aquí tenemos consultado el 9 de noviembre del 2017, pero aquí arriba alcanzan a ver que dice La noche boca arriba y tiene 2 letritas. ¿Alguien sabe Sí. qué significa SF? ¿Nadia?
Nadia, te escuchamos. Yo creo que es la fecha que consultaron, pero no que se elaboró el libro. Podría ser el 19, porque marca ahí 19 de febrero del 2014. Bueno, tendríamos que checar las fuentes y eso, ¿verdad? Exacto. Para... Ok, Ajá. gracias, Nadia. María Dolores, ¿qué crees tú? SF significa sin fecha. Gracias, María Dolores. Exacto. Una vez que tienen estos datos de esta que sería su referencia, normalmente si nos vamos aquí arriba, por ejemplo, en esta opción número 2 que dice el equívoco sueco, el Universal 2016, también nos aparece otra fecha aquí abajo porque esta es la diferencia. Lo que aparece luego del título, dependiendo de cómo estemos elaborando nuestras fuentes, si nos aparece primero esta fecha que es 2016, este es el año en el que se publicó, hablando de esta opción 2, que es el equívoco sueco. 2016 fue cuando se publicó y consultado fue en el 2016, pero el 19 de octubre. Si nos vamos aquí abajo en la opción de Julio Cortázar, entonces SF significa que este documento que se abrió no tenía fecha. Y por eso es SF, se pone sin fecha. Porque en ocasiones cuando ustedes están navegando por internet y se encuentran con algunos artículos, hay algunos que no van a tener fecha. Y es ahí cuando se coloca SF, que es sin fecha. No se deja vacío, se tiene que colocar SF. Y el consultado el 9 de noviembre del 2017 es porque ese día fue cuando se investigaron esas fuentes. Es decir, si no estuviera esa referencia y yo entro ese día a ver ese documento, el día de hoy, entonces en lugar de ponerle consultado el 9 de noviembre del 2017, le pondría consultado el 7 de octubre del 2022, porque yo lo consulté en esa fecha. Ahí vamos viendo la diferencia. ¿Voy siendo clara? ¿Hay alguna duda hasta ahora? No, ninguna. Ok, entonces, avanzo. Tenemos la fecha de publicación, tipo de texto. Acá, si nos encontramos con esta opción, entonces, que es la 2, la de la noche boca arriba, ¿cuál sería el tipo de texto? ¿Quién puede decirme? ¿El texto literario? Texto literario, ok. Por acá recuerden, por favor, primero levantar su manita para llevar un orden, porque si no, de repente participan, pero sin levantar la manita. Ahí ya no alcancé a ver quién participó, porque tenía manitas levantadas, pero escuché una voz. Entonces, recuerden esa dinámica, pero si estás en lo correcto, el tipo de texto sería el literario, porque aquí lo marca. Entonces, para elegir eso, si eligen acá la inteligencia artificial no es como la pintan, aquí a un lado dice cuál tipo de texto es y sería el científico. Si eligen cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina, informativo. Si seleccionan el equívoco sueco, periodístico. Entonces, así pueden identificar cuál es el tipo de texto. Ahora van a escribir características de ese tipo de texto. Si hablamos de literario, ¿cuáles son las características que ustedes alcanzan a identificar del tipo de texto literario? María Erlinda, Que se manifiestan en una función estética, si son géneros literarios, como ensayos literarios o de teatro, novela o relato. ok, muy bien, gracias María. ¿Alguien conoce otras características más de este tipo de texto literario, además de las que acaba de mencionar su compañera María Erlinda? Bueno, cuando recuerden hacer esta actividad es cuando van a colocar esas características. Si no, recuerden que hasta aquí arriba nos dice utilizar Internet como fuente de consulta. Pero si van a utilizar Internet como fuente de consulta, entonces deben colocar sus citas y sus referencias.
Esto sí queda bastante claro, ¿ok? Entonces, aquí continuamos con la última, ideas principales del texto, mínimo 3. Entonces, aquí ustedes, dependiendo de cuál texto hayan elegido, van a seleccionar cuáles son las ideas principales. No se pueden escribir ideas principales si primero no se ha realizado una lectura de comprensión. Ese es el primer paso a realizar. Ya después pueden hacer la actividad, pero primero deben realizar a conciencia la lectura. Ahora, en este tercer paso nos dice elabora un esquema o un resumen de la lectura. Ahora, si alguien puede recordarme qué es un resumen, ¿cómo se puede elaborar un resumen? ¿Filiberto? Sí, en la clase anterior vimos eso. Anteriormente nos había comentado usted que, bueno, que era copiar un texto, lo más importante, y pasarlo a una hoja. Habíamos comentado también que ya no se hace así. Con el modelo que estamos viendo, el nuevo modelo de prepa en línea, tenemos que citar fuentes y tenemos que parafrasear. Si no, pues caeríamos en lo que es el plagio. Exacto. Ok. ¿Alguien más recuerda otra característica? Gracias, Filiberto. Ah, Ok, aquí tenemos a Alma. Alma, sí, te escucho. Buenas noches, maestra, asesora. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos, Alma. El resumen es, nosotros debemos de primero, pues, leer el tema y y escribir las ideas principales de lo que estamos leyendo o estudiando y de ahí, o sea, plasmarlo, hacer escribir lo principal, pero sin que la idea, o sea, sin salirnos o irnos fuera de lo que es el tema. No sé si estoy bien. Ok, sí, muy bien. Gracias, Alma. Entonces, estas características que nos brindan Alma y Filiberto van relacionadas con lo que es el resumen. Ahora, les repetía, sí se puede hacer un resumen o un esquema. Como les mencionó Filiberto, él también elaboró un esquema. Un esquema es un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mapa mental. Siempre y cuando esté bien elaborado, se va a calificar eso. Entonces, es lo que hay que tener bien presente. Se puede elaborar o el esquema o el resumen. Alma, ¿tienes alguna duda? Veo por ahí tu manita levantada. O olvidaste bajarla. Si olvidaste bajarla, no pasa nada, solo bájala. Ok, gracias. Entonces, ya tenemos estas características, ya llegamos al paso número 3. Llegamos ahora a lo que es un párrafo de entre 5 y 10 líneas de por qué les interesó esa lectura y también van a mencionar y describir cuáles son las estrategias que ustedes utilizaron para elaborar su actividad. Que les repito, las estrategias son personales, entonces si a mí, Keira, me funciona hacer anotaciones en un cuaderno, a lo mejor a María no le funciona igual, a lo mejor ella no quiere tomar notas o no le es cómodo o a lo mejor no le gusta o a lo mejor siente que es más tiempo el que se tarda y lo que hace es imprimir su lectura e ir subrayando. Pero a lo mejor alguien no quiere leer no quiere subrayar un texto, a lo mejor lo que alguien quiere es colocar un post-it para señalar una página importante. Eso también está bien. A lo mejor hay personas que leen en voz alta para comprender mejor la lectura. Hay otras que a lo mejor no, que únicamente leen a través de los ojos, que ni siquiera mueven la boca para nada. Entonces, esas estrategias son personales. Son mínimo 3 las que tienen que colocar. Van a colocar después cuáles son 2 nuevos conocimientos que se hayan adquirido a partir de estas lecturas y una vez que hayan finalizado, van a guardar su actividad con esta nomenclatura. Esto sí es importante porque aquí incluye
por ejemplo, qué es del módulo 2, qué es de la semana 2 y qué es la actividad integradora número 3. Entonces, procuren que se guarde así, tal cual está, porque de lo contrario, si no se guarda así, o me aparecen algunos archivos que no se pueden abrir o no fueron guardados como documentos. Entonces, para que no vaya a pasar eso, por favor, chequen que su documento suele terminar en doc o docx, porque si no, entonces en ocasiones no se puede abrir y ya yo les voy a estar mencionando que me lo vuelvan a enviar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Filiberto? No, no hay dudas. No, ninguna. Ok, gracias. Entonces, menciónenme ahorita qué están viendo en pantalla. María. La rúbrica. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí tengo ya la rúbrica. Esta rúbrica es la que vamos a ocupar porque esto es en lo que ustedes van a basarse para ir viendo esta parte del plagio. ¿Pueden observar ya? Dice plagio, justo es esta parte. ¿Sí se observa? Sí. Ok. Se observa. Gracias, gracias. Entonces, esta es una de las partes más importantes de la rúbrica por lo siguiente. Si ustedes obtienen aquí todo, por ejemplo, en cognitivo experto, en actitudinal experto, comunicativo experto, pensamiento crítico experto, sus puntos se van a quedar tal cual mientras no haya plagio. Porque sin plagio, hasta acá abajo dice 0 puntos. Porque no se quita ni se agrega nada, porque todo está tal cual debería estar. Es decir, con sus respectivas citas, con sus respectivas paráfrasis, con sus respectivas referencias. En caso contrario, si ustedes a lo mejor están en aprendiz en todos los niveles, pero llegando aquí, a pesar de tener ya un porcentaje bueno de su calificación, llegamos aquí y llegamos a un plagio parcial nivel 3, en donde se va a entregar una actividad que conlleva contenido de su autoría, pero que tiene entre un 41 y 60% de plagio, es decir, es un plagio parcial. A lo mejor no se copia todo, pero sí se copian bastantes elementos, como por ejemplo palabras, puntuación, o más bien, ustedes van a colocar un documento. Es como cuando de broma puede decir a alguien, sí te paso mi trabajo, pero cámbiale el tipo de letra. Si pasa eso, entonces nos vamos a encontrar con este plagio parcial, porque se están retomando una o varias fuentes para hacerlos pasar como propios. A lo mejor yo lo escribí porque lo vi así, pero le cambié una que otra palabrita para que no se vea igual. Si eso pasa, entonces sería un plagio parcial. Entonces, si esto pasa dentro de este rubro en plagio, la calificación no se quedaría como tal. Si le pongo yo acá esta opción, entonces se descuentan 50 puntos. Así que es por ello que hay que tener bastante cuidado con lo que nosotros estamos incluyendo en nuestro trabajo. Eso es plagio parcial. Ahí van a encontrarse los diferentes elementos. Ahorita les estoy adelantando parte de lo que está para que sí lo chequen. En caso de que fuera no valuable porque no se entrega una actividad, imagínense que nos vamos aquí a la actividad, que lo único que me entregan es el título, el autor y fecha de publicación. Entonces, eso no podría ser valuable porque me dan diferente, o a lo mejor que me entreguen una actividad que ni siquiera es la que yo solicité. Porque recuerden, no es que yo me invente la actividad, no es que yo la coloque, sino que ya está hecha de parte de Prep en línea. Así que sería no valuable, porque a lo mejor no cumple con los criterios. Si nada más me ponen el título, no estaría cumpliendo criterios. Entonces igual me voy hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y el plagio total, yo me lo encuentro cuando se va a entregar una actividad tal cual la encontraron. Que a lo mejor incluso nada más le copian, le cambian el nombre, porque sí ha habido varios casos o únicamente se cambia el grupo, o que en lugar de mandarme texto me manden capturas de pantalla. A veces es lo que suelen hacer, pero le amplían para que parezca que está escrito, pero en realidad son capturas de pantalla.
o fotografías de pantalla. Entonces, si eso pasa, sería un total de menos 100. Así que esto ya no sería evaluable. Y si eso pasa, ya no podría darles oportunidad para volver a entregar su trabajo. Entonces es importante que se cuide desde esa parte cómo se está elaborando el trabajo, porque repito, no hay segundas oportunidades. Entonces ahí sí hay que tener cuidado con esta parte del plagio. Es mejor llevar una lectura despacio, que se coloquen ideas que a lo mejor no estamos 100% seguros de que sean correctas, pero que nos están ayudando a aprender. No todos vamos a saber absolutamente todo. Y eso no es malo, siempre podemos estar aprendiendo, siempre y cuando el conocimiento que adquiramos sea honesto, es decir, no tomar actividades de otras personas y hacerlas pasar como mías porque a lo mejor se me dificultó un poco. Es mejor que me pregunten a mí, que me pidan una extensión de tiempo a mí, en donde puedo guiarlos, a que me entreguen un plagio. Entonces, ahí sí el plagio está completamente vetado de todas las actividades que vayan a realizar, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá con respecto a esa rúbrica de la evaluación? María. No, ninguna. No, asesor, se entiende bien. Gracias. Ok. Sí, gracias a ustedes. Entonces, eso es con respecto a la actividad integradora número 3. Ahora nos vamos con la 4. En esta actividad integradora número 4, ¿ya la pueden observar? ¿O todavía no? Observar. Sí, ya se puede observar. Sí, sí se puede observar. Gracias. Tenemos esta actividad integradora número 4. Nos vamos a encontrar con el resumen. El resumen es también lo que van a realizar. Ya en este apartado de esta actividad integradora número 6, no se va a elaborar un esquema. Aquí sí ya es sí o sí un resumen. ¿Por qué? Porque un resumen es una de las estrategias de lectura más utilizadas. Porque, como mencionaba hace unos minutos su compañero Filiberto, el resumen ya no es como antes. Ya se utiliza de manera más específica y de esto nos puede contribuir bastante a comprender mejor la lectura, porque si elaboro bien mi resumen, ya no tengo que volver a realizar una lectura de, pongan ustedes, no lo sé, 200 páginas. En lugar de leer esas 200 páginas, si yo leo el resumen, voy a recordar cuáles son las ideas con las que estuve trabajando. Y entonces también voy a tener un propósito. Mi propósito va a funcionar para que pueda identificar una lectura que pueda ser de su agrado y que se pueda tener también un resumen sobre ella y que puedan invitar a otras personas a leerlo, que van a necesitar. Al igual que en la anterior, no se va a descargar ningún documento. Aquí no hay documentos editables. En estas dos actividades se tienen que elaborar desde cero. Entonces, van a poder identificar ideas principales, van a poder elaborar una lectura de interés, van a escribir un resumen, van a revisar la ortografía, van a utilizar las TICs, sobre todo para la parte de la grabación de un audio o de un video. Van a utilizar su voz, que es la oralidad, que era una de los tipos de oralidad de comunicación que existían, que es la oralidad. Y también van a poder organizar su tiempo para redactar los textos. ¿Qué van a entregar a través de esta actividad? Aquí se entrega un documento de procesador de textos a partir de una obra literaria seleccionada, así como el enlace a la grabación del audio o del video. Por eso se van a trabajar las TICs. ¿Cómo se va a realizar? Bueno, se va a leer uno de los textos que se enlistan a continuación y aquí les ponen nuevamente 3 opciones. Entonces, perdón, dentro de este sí es un documento editable, entonces aquí sí se va a descargar este que es el del resumen, pero aquí recuerden es seleccionar una de estas 3 lecturas. No se va a buscar una lectura externa, únicamente se va a elegir de una de estas 3. La primera opción es la de Jorge Ibargüengoitia, la segunda es de Juan Villoro y la tercera es de Carlos Monsiváis. Entonces, ya ustedes deciden cuál es el que prefieren elegir. Yo les sugiero que abran los 3, vea de qué trata y el que les llame más la atención es el que utilicen para su actividad.
para que disfruten también la lectura. Recuerden que no a todos nos va a gustar la misma lectura y por eso están estas opciones. Van a descargar el documento editable, que es el resumen. Van a hacer clic en su nombre, se va a descargar el archivo y una vez que se descargue lo van a abrir para ver qué es lo que hay ahí. Ahorita les comparto pantalla, denme un momento. Entonces, ya una vez que lo hayan finalizado, lo van a guardar y ya es cuando ustedes van a enviarlo con esta nomenclatura, revisando siempre que tenga los elementos pertinentes. Al igual que en este documento, al igual que en esta actividad, la rúbrica también va a marcar cuándo es un plagio y cuándo no. Entonces, les sugiero que también revisen la llamada rúbrica para que no se vaya a perder qué es lo que no podemos hacer. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, asesora. Ok, gracias. Filiberto. No, no, asesora. Ok. Me indican cuando ya puedan ver el documento, por favor. ¿Ya se puede observar o todavía no? Ya se puede observar. Sí, sí se observa. Ok, gracias. Entonces, aquí tenemos nombre y asesora, autor ya se del puede texto ver. Gracias. Tenemos nombre y texto del autor elegido, porque aquí van a colocar el que haya sido de las 3 opciones que les mencioné hace rato. Después van a leer la obra que seleccionaron y van a mencionar por qué prefirieron ese texto sobre los otros. Aquí son sus razones, son personales, aquí se pueden explayar. Después, en esta tabla que está aquí, le van a poner ámbitos de la vida del autor. Aquí les aparece familiar, académico, económico, político, cultural y bélico. Entonces van a utilizar las fuentes de Internet que ustedes consideren que sean confiables, porque recuerden que si utilizan la información tal cual, se tiene que colocar una referencia, porque como vieron la rúbrica, está muy específica sobre cuántos puntos se van a bajar si es que contiene esa información así. Entonces ahí sí hay que tener bastante cuidado. Después, para comprender el texto, van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Las palabras clave que ustedes encuentren de ese texto. Van a escribir cuál es el tema de lectura y la intención del texto. Esto es lo que se va a hacer durante esta primera parte. Después, ahora sí, ya no hay opción de si se va a hacer un esquema o un resumen. Es un resumen como tal. Van a utilizar toda la parte de la ortografía para que esté bien redactado. Y entonces aquí se escribe el título del resumen, es decir, ustedes lo van a nombrar, y también van a escribir el resumen en una cuartilla. Una cuartilla con letras de este tamaño o de un 12 máximo. Tampoco se trata de que me pongan letras en un tamaño de 20 o 24 o 30 o 60 porque evidentemente van a abarcar mucho espacio. Eso ya no sería correcto de realizar y se los pondría como observación. Y ya después van a exponer ese resumen que ya escribieron en un audio o en un video. Debe cubrir las siguientes características, de 2 a 3 minutos. Recuerden que esta parte de la duración no la establezco yo, la establece ya la rúbrica. Entonces, eso yo no lo puedo cambiar. Van a colocar la introducción, es decir, ustedes van a decir, soy tal, esta es la actividad integradora número 4, van a exponer por qué es importante la exposición y también van a colocar la conclusión, perdón, van a colocar la exposición del resumen, que es lo que ya está elaborado de manera previa. Aquí procuren no leer como tal lo que escribieron porque si no se escucha muy robótico y muy leído o de repente hay personas que suelen equivocarse mucho, yo les sugiero que platiquen acerca de lo que hayan comprendido. A lo mejor hacen una lluvia de una lluvia de ideas y a partir de esto se puede ir generando su oralidad respecto al tema que hayan seleccionado, pero procuren no leerlo, por favor.
Entonces, eso es lo que yo les sugiero. Después van a colocar la conclusión, que es cuál es la intención del tema que hayan seleccionado y también un aprendizaje adquirido a partir de esa lectura, de la que hayan seleccionado. Y por último, me van a colocar aquí hasta abajo donde dice enlace del audio o video, si lo subieron a Drive, si lo subieron a su nube, si lo subieron a iCloud, a la plataforma que hayan seleccionado o a ese espacio de almacenamiento, siempre tienen que colocarme aquí la liga. Y por favor, antes de enviármela, procuren enviársela a alguien más para que ustedes al leérsela les digan, oye, ¿y qué es lo que comprendes tú por este tema? Nadia, te escucho. Tienes aquí tu manita levantada. Yo quería comentarle si podría ser el tipo de letra que se... si podría ser el tipo de letra que se ha manejado Arial 12. Sí, de preferencia sí, Arial, porque de repente se eligen algunas tipografías que o no se ven muy bien o que abarcan mucho espacio. Entonces, esa está muy bien, la que mencionas Gracias. tú. Sí, por nada. Entonces, ahí tenemos eso. Me vuelvo a regresar porque estaba viendo lo de la manita levantada. Y al último, procuren compartir ese enlace con alguien antes de compartírmelo a mí y asegurarse que esa persona lo pueda abrir. Porque si no lo puedo abrir, yo tampoco voy a poder y eso disminuye en la cantidad de puntos. Ahí yo les estaré haciendo la observación de tu enlace fue privado, por favor modifícalo y les comparto un recurso para modificarlo para que pueda verlo. Pero de preferencia, asegúrense antes de enviar el enlace correcto, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a esta actividad? No, asesora, Filiberto, gracias. No, ninguna duda. ¿una? Ok, Ninguna. ninguna. Ok, entonces, déjenme terminar de compartir ahí. Ahora me voy a otra ventana, que es esta. ¿Ya se puede observar? Sí, sí se observa. Ok, entonces recuerden, para no incurrir en el plagio, en su presentación tenemos estos elementos y si bajamos llegamos a introducción. En introducción está manual de citas y referencias. Justo ahí, como se los mencionaba, desde la primera semana es lo que pueden ustedes descargar como manual para utilizarlo y elaborar sus citas y referencias. Ahí tienen los diferentes elementos que hay que incluir o si está la ausencia de ellos, también pueden hacerlo. Y recuerden utilizar fuentes confiables. De preferencia, fuentes como Wikipedia, por ejemplo, traten de no usarlas porque esos tipos de páginas cualquier persona puede editarlas. Entonces, alguien puede poner una información muy random o que no sea certera y si la copiamos tal cual, no nos asegura nadie que sea cierta. Así que procuren no ocupar ese tipo de páginas. Traten de utilizar Google Académico, que es un poco más confiable. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna duda? Filiberto. No, hasta ahí no hay ninguna duda. Ok. ¿No? ¿Ninguna duda? No, asesora, gracias. Ok. Entonces, hasta ahí vamos llegando ya al final de lo que es esta presentación. Déjenme avanzar un poquito. Esto es lo importante. Ya pasó el día miércoles y estuve cerrando ya con lo que son las extensiones de tiempo de la semana número 1. El próximo miércoles, que sería el miércoles 12, cerraría ahora con lo que son las extensiones para la semana número 2. Se lo recuerdo porque es posible, el clima de repente es impredecible. Si por alguna cuestión llega a irse el internet y ya no pueden moverse,
o tienen algún motivo más para solicitar la extensión, por favor háganmelo saber para que yo les habilite el espacio. Si tienen algún otro caso como que se les dificulte bastante realizar las actividades, igual menciónenmelo para que pase su caso con la tutora y de esta manera podamos ahí apoyarlos a que continúen en este módulo. Segundo, recuerden por favor que la parte de la rúbrica es de suma importancia. La rúbrica de la actividad integradora 3 se las mostré y también pueden ver la de la 4, justo donde termina la parte de cómo se va a entregar el documento. Alma, te escucho. Sí, asesora, respecto al, bueno, no precisamente acerca de la extensión, pero sí quería preguntarle porque, por ejemplo, yo no pude estar en la sesión anterior en vivo porque se me fue la luz, pero yo tengo una duda. Si yo la veo posterior, ¿cuenta o ya no? El que tu, El que vea el yo punto grabado. extra. Ajá, el que yo la vea grabada posterior. Digo, como quiera No, la veo para informarme de qué se trató, pero ya no cuenta. no por ¿No? lo siguiente. Ahorita tú estás aquí y puedes participar, pero si Ajá. la ves después, no tienes participación activa. Si aquí están 6 personas, pero únicamente participan 2, solo a esas 2 personas tienen derecho a los puntos. Si están dentro de la sesión, pero no contestan nada, no tienen derecho, aunque hayan estado dentro de la sesión. Entonces, esa es la diferencia. Se requiere de participación activa y si se ve la grabación ya no se puede tener participación activa. Esto es lo que nos han mencionado. Recuerden, no depende de mí. Entonces, aquí sí, si no puedes ingresar, no te preocupes, no se descuenta nada, es extra, siempre y cuando Bueno. sea participación activa. Ok. Sí, muchas gracias. Sí, por nada, Alma. ¿Alguien más tiene alguna duda que pueda resolver ahorita? Bueno, sí le comento algo, asesora. No sé si nada más a mí me pase o sea a todos. Yo en alguna ocasión he querido mandarle algún mensaje por medio del chat. Ya ve que el chat nos aparece del lado derecho. Sí. Y a mí me aparece nada más la tutora y me aparece la asesora, pero la que me dio en el módulo anterior. No me aparece usted. ¿Dentro de Y la plataforma? no, de hecho me aparece la asesora anterior y le pregunté a la tutora y me mandó una información, pero les soy honesta, no le entendí en dónde la podía yo checar a usted. No sé, le digo si nada más me pase a mí, pero es del lado derecho, es donde aparecen para el chat y no aparece usted. ¿Te refieres a lo que es la plataforma? ¿A eso te Sí, refieres o cuál chat? sí, en la plataforma ya ve que del lado derecho, en la parte de arriba, tenemos no digo, bueno, no se la puedo, ahí la tendría usted que compartir. Del lado derecho aparece donde los mensajes que nos llegan de la tutora y también deberían de aparecer los que usted nos manda, pero no, o para yo mandarle a usted un mensaje por medio de ahí, del chat. Ahí en esa parte no me aparece usted. Ok. Mira, para comenzar, tu plataforma y la mía son diferentes porque yo soy su asesora. Entonces, lo que a mí me aparece es lo siguiente y te lo voy a mostrar para que veas, ¿ok? Ajá. ¿Ya se puede ver? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Así Ajá. te aparece más o menos tu plataforma? Sí, exacto. Ahí donde Ok. dice, en la parte del lado derecho hasta arriba. Ok, pero esos son los mensajes de todo lo que has tenido. Esa es la diferencia. Déjame No. bajar. Ajá. Déjame bajar. Dedicación al aula, aquí es lo que me aparece. Y aquí aparece algo que dice participantes. ¿También te aparece en tu plataforma? Sí, sí. Más Y aquí arriba, dice, hasta ok. arriba. Por eso, lo que te menciono es que tu plataforma y la mía son diferentes. Entonces, si yo le subo, a mí no me va a aparecer eso. Te estoy mostrando la mía. Bueno, Participantes. a nosotros, los estudiantes, más arriba
nos aparece, cuando ustedes nos califican, nos mandan un mensajito. Y cuando la tutora o la asesora nos manda también un mensaje, ahí nos aparece arriba también, hasta arriba. Y ya de ahí le picamos y ya podemos leer el mensaje y ahí mismo le podemos mandar un mensaje a usted. Y ya pero ahí mire, le voy a tomar una captura de pantalla y se lo voy a mandar por correo para que vea. Porque le digo que ahí me sigue apareciendo la tutora del módulo de la semana, no, perdón, del módulo anterior. Ok. Y ahí debería aparecer el nombre de usted. Ok, permíteme tantito. Solo contéstame. ¿Te aparece esto que dice participantes? Sí, eso sí me aparece. ¿Te aparece mi asesor virtual? Sí, sí. Entonces, cuando entras a mi asesor virtual, ¿te sigo compartiendo pantalla? ¿Sí te aparece? Bajas y aquí te tengo que aparecer yo. Con nombre, apellido, dirección de mail y aquí ya puedes seleccionar mi nombre y mandarme mensaje. Ah, ok. Entonces a lo mejor cambió la plataforma porque el módulo anterior no me aparecía así. Bueno, eso sí aparece. A lo que me refiero es que yo le podía mandar un chat de otra manera. Ok, bueno, esta que te estoy compartiendo yo es una de las que puedes utilizar porque te repito, como asesora a mí me parece diferente a ti como estudiante. Entonces, si ya tienes esto de participantes, puedes identificarme ahí tal cual. Ok, asesora, muchas gracias. Y por nada, Filiberto, te escuchamos. Sí, es algo respecto a lo que dice la compañera. Por ejemplo, no sé si a todos o todos tengan ya el correo institucional. Ahí cuando nos manda información usted de alguna calificación, de una retroalimentación, ahí nos aparece en el correo institucional. Ahí le damos y ahí aparece usted. Ahí sería otra forma de comunicarse con usted de correo electrónico, por correo electrónico. Ajá, el correo electrónico y también les recuerdo que en la sección de novedades, ahí está tal cual, desde la bienvenida que puse la semana pasada, el día lunes, ahí les comparto mi correo. Entonces solo es cuestión de que ingresen a esa bienvenida. Por favor, ya si tienen alguna otra duda más particular, me escriben o pueden encontrarme el otro miércoles dentro de este espacio para que no queden ahí dudas. Pero sí, esa es una de las formas que pueden tener. Ok, ¿alguna otra duda que tengan al respecto? Voy a dejar de compartir. Elizabeth. Elizabeth, te escuchamos. Sí, buenas tardes, asesora. Buenas tardes, compañero. Mi duda es respecto a lo de la activación del IMSS, del seguro. Porque, bueno, cuando yo estuve trabajando, pues tenía activo el IMSS, pero con mi correo personal. No sé si es el que debo poner ahí o el institucional. Ok, Elizabeth, eso de el IMSS tienen información dentro de avisos y eso se trata con la tutora. Ah, ok. Gracias. Sí, aquí yo evalúo más que nada la parte de lo que es las actividades y esas son las dudas en general. Si por ejemplo es algo de soporte técnico, con soporte técnico, si es lo del IMSS, la tutora le subió información a novedades. De igual manera, si tú entras a tu plataforma, ahí te va a aparecer la tutora, que en este caso es... perdón, que en este caso es la maestra Grisel Castañeda. Ella les ha estado mandando bastantes mensajes, de hecho, porque a mí también me adjunta copia y en su mensajería lo van a encontrar. Ahí está toda la información, así que por favor, en lo que respecta a su seguro, sí lo checan con su tutora. Asesora. Sí. Discúlpeme, fíjese que me voy a tener que desconectar porque aquí tenemos unos problemas de luz y vienen los de CFE y nos van a cortar la luz, ya nos avisaron ahorita. Entonces, no sé si cuente mi
o no cuente de que me voy a desconectar. Sí cuenta, recuerda que estaba hablando acerca de la participación activa y ya me expresaste tus dudas, entonces no te preocupes, si ahí tienes algún asunto en casa, nos vemos en el próximo espacio abierto el día miércoles de la siguiente semana. Le agradezco muchísimo, buenas noches y discúlpeme, Sí, pero buenas noches, Alma, espero se solucione pronto. sí, muchas gracias, muy amable. Ok, Filiberto, te escucho. Sí, buenas noches. Respecto a lo que dice la compañera, sí, como usted dice, la tutora Grisel nos ha mandado información de cómo acceder al IMSS, bueno, cómo hacerle. En caso de que no haya leído, en mesa de servicio, ahí viene entramos como estudiantes y ahí nos viene especificado todo lo que tenemos que hacer y lo que requiere para hacerlo. Las instrucciones. Sí. Ok, muy bien, gracias, Filiberto. De nada. Entonces, por ahí, Elizabeth, ahí está la información que puedes consultar tú. Ahora, respecto a Alma, ¿otra duda que tengas? Me parece que Alma ya se va a desconectar. Ok, entonces, con respecto a actividades de la semana pasada, de todo el módulo, ¿alguna duda más que tengan por ahí? Filiberto. Yo tengo dudas, pero es del módulo 5 y 6, pero ya sería otra sesión. Del 5, ok, ya de la siguiente semana. Así, eso ya lo veríamos hasta Sí, el día exacto. miércoles. Ujú. Exacto. Sí, sí, gracias. Sí, por nada. Si tienes alguna duda específica, si lo prefieres por aquello de tus tiempos, mándamela por mensajería, por favor. Ok, sí, Ujú. gracias. Ok. Sí, por nada. Nadia, ¿cuál es tu duda? Sí, por ejemplo, si yo pido una extensión, ¿baja la calificación? Dependiendo, bueno, por los motivos que mencionas, ahí sí, por ejemplo, si tú pides ahorita, que es en día viernes, y como les mencionaba, solo tenían hasta el día miércoles para solicitarla. Entonces, si recuerdan la parte de la rúbrica, en lo que es el nivel, el criterio de desempeño, que es el actitudinal. Aquí vamos a encontrar si atiende con todas las indicaciones y es lo que vamos a estar revisando. Entonces es lo que vamos a estar revisando, pero por favor sí chequen lo que es la rúbrica, porque sí ahí viene la cuestión de los tiempos para cada una, por favor. Y sobre todo recuerden lo siguiente, cuando me soliciten la rúbrica, sí puedo asignársela siempre y cuando me indiquen, 1, el motivo, y 2, que su actividad ya esté lista para que pueda ser enviada, porque igual les doy un tiempo límite. Entonces, si me la solicitan el lunes y les doy hasta el martes para entregarla, pero la acaban hasta el miércoles, ya no voy a poder darles más extensión de tiempo, sino que es el límite justo el que doy. ¿He sido clara con eso? ¿Requieres más información? Cuéntame. No, me queda. Muchas gracias. Sí, me queda Ok. claro. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda que tengan? Entonces, si no tenemos más dudas, vamos cerrando con este segundo espacio abierto. Recuerden que para ver con cuestiones de la semana número 3 es hasta la siguiente y vamos a estar revisando ya lo que es la unidad número 3 porque ya vamos a estar en la segunda mitad del módulo, en la tercera semana, para que ya vayamos preparándonos para lo que es la semana de integración, que es en la semana número 4. Si no tenemos más dudas, ha sido un gusto estar con ustedes en este espacio abierto. Les deseo muchísimo éxito si es que aún no han finalizado sus actividades. Si tienen alguna duda, por ahí voy a estar en mensajería, estoy en correo, por ahí les estoy respondiendo.
Filiberto, te escucho. Sí, buenas noches a todos. Que tengan un bonito fin de semana y gracias a usted también, asesora. Ok, gracias Filiberto. Buen fin de semana y buen fin de semana a todos los demás. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, asesora. Hasta luego. Hasta luego, buena noche para todos Hasta y luego. buen fin de semana. Gracias igualmente.